Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, este encuentro, a través de Nuevo Tiempo, en Creed en sus Profetas, es esperado por nosotros, apreciados amigos, y con seguridad también por ustedes. Y por supuesto, nos convocamos para poder estudiar las Sagradas Escrituras complementados por el Espíritu de Profecía. Lo hacemos con la grata compañía y la presencia del pastor Bruno Razo. Y lo hacemos con gratitud a Dios, con alegría de estar todos juntos y también con fe y esperanza que profundizando en la Escritura, en la palabra, en la voluntad, en el mensaje de Dios, encontramos grandes bendiciones y mucha fuerza para vivir el día de hoy. Y ya que hablamos de hoy, hoy vamos a ampliar, a comentar, a compartir lo que Elena de Huay dice en relación al capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Tal como ya se ha estudiado en Reavivados por su Palabra, sabemos que hoy trata del reinado de Josías. Josías fue uno de los últimos reyes de Judá. Ya se aproximaba, se veía algunos vislumbres de la invasión babilónica, ¿no?, en la historia. Y bueno, podríamos decir que el último gran rey de Judá fue Josías. Nos preguntamos por qué fue recordado, incluso es usado en algún momento como un paradigma del propio Jesús, ¿no? Fueron notables las reformas que hubo en el tiempo de Josías. ¿Qué nos dice algunos de los episodios mencionados por la Biblia y ampliados por el Espíritu y Profecía acerca de por qué Josías fue un gran rey? Muy bien, en Profetas y Reyes, página 289, nosotros podemos leer lo siguiente. Josías reaccionó adecuadamente. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en este antiguo manuscrito. Así que dice que lo primero que se hizo fue reaccionar adecuadamente y después se conmovió, ¿no?, por escuchar de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y yo recuerdo lo que dice Jeremías, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por alegría y por gozo de corazón. El encuentro de la palabra de Dios y el interés en recibir la palabra de Dios llena la vida. La declaración continúa y dice así: nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida, la muerte, la bendición y la maldición.
y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Por medio de Moisés se había exhortado así a Israel: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea que el encuentro de Josías, ¿no?, por parte de Dios, el reencuentro con la palabra de Dios, le llenó la vida, actualizó las promesas, realineó la vida conforme a la ruta y al camino de Dios. Dice el texto que leyó está mencionando que él se conmovió hondamente, profundamente al oír por primera vez. Interesante. Se ve que era un hombre sensible, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, este rollo antiguo, ¿qué cosa será? No creo que sea aplicable para mi reino, esto ha sido escrito muchos siglos atrás, pero él tenía, ¿no?, una característica de un buen líder, sensibilidad para las amonestaciones de la palabra de Dios. Yo siempre digo que Dios y el alma sincera se atraen, ¿no? O sea, el pájaro sabe distinguir entre pan rallado de aserrín, ¿no? Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, cuando el verdadero Dios, a través de su palabra, llega a nosotros, si hay sinceridad en nuestro corazón, hay una atracción mutua, que no es fatal, es una atracción mutua de vida. Qué lindo. Esa atracción de vida se da justamente porque alguien es impactado positivamente y poderosamente por la palabra de Dios. Y entonces Josías se dio cuenta que ellos estaban mal, pero no se desesperó, no rasgó sus vestiduras y se tiró al piso y dijo, estamos en la peor desgracia y aquí se acabó, sino que él hizo algo más. ¿Cómo nos amplía esa reacción de Josías confiando en la bondad de Dios? Muy buena pregunta. También en este libro, Elena de White dice, el rey debía confiar a Dios los acontecimientos futuros. No podía alterar los eternos decretos de Jehová, pero al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor no retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse. Y Josías, discerniendo en esto que Dios tenía buena voluntad para atemperar sus juicios con misericordia, resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar reformas decididas. Mandó llamar inmediatamente una gran convocación, a la cual invitó a los ancianos y magistrados de Jerusalén y Judá, juntamente con el pueblo común. Estos, con los sacerdotes y levitas, se encontraron con el rey en el atrio del templo. Entonces, Josías confió en la bondad, en la misericordia de Dios. Y hay un detalle, incluso a través de la advertencia de juicio, lo que Dios nos manifiesta es su amor y su bondad. Tal vez lo voy a ilustrar esto con un ejemplo de la misma Biblia. El libro así más categórico en mostrarnos este ejemplo es el libro de Jonás. La ciudad era Nínive, era la capital de Asiria, era un imperio así realmente cruel, opositor del pueblo de Dios, y Dios le pide a Jonás, que Jonás no quiere ir, ¿no? Porque Jonás ya entendía cuál era el propósito de Dios y él no estaba muy de acuerdo, pero él le pide que vaya a Nínive y que le diga que en 40 días iba a ser destruida. Entonces, si Dios quería destruir a Nínive, ¿para qué le va a dar 40 días? Claro. ¿Para qué le va a mandar un profeta para avisar que va a ser destruida? En realidad lo que está queriendo decir es, si ustedes no se arrepienten, o sea, la advertencia de juicio, no la amenaza de juicio, la advertencia de juicio es la última instancia que Dios utiliza para hacernos reaccionar y para conducirnos al arrepentimiento. Y por eso después Jonás se enojó, porque yo sabía que tú eres un Dios buenito, que terminas perdonando, te conmueve. No es que termina. Esa predicación de juicio era una instancia de salvación. Y lo mismo ocurrió aquí, ¿no? Y Josías se dio cuenta, dice que aunque él no podía alterar los decretos futuros, pero que al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor no retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse.
Pastor, la reacción interesante que tiene Josías, luego de confiar en la bondad de Dios, dice que va y se junta, busca a los levitas, a los sacerdotes, llama a los ancianos, a los magistrados. Se nota en realidad que él fue impactado profundamente por la lectura de ese rollo, de ese libro de la ley, y entonces hace algunos movimientos que dependían de él por cuanto era el rey. ¿Para qué? Para buscar consejo. Claro, pero fíjate, él era el rey, no era el líder de la nación. Así es. Y el sacerdote, el levita, era el líder de la religión. Así es. Entonces él se dio cuenta que nadie no podía ser, que para ser buen gobernante tenía que estar ligado con lo religioso y buscar a Dios, no solo como religioso, sino buscar a Dios como gobernante, como ciudadano. Y esa es la clave de la bendición, ¿no? Gracias, pastor, porque realmente él supo escoger el camino de la vida, ¿no? No escogió el camino de la política, sino que él escogió buscar el consejo, ancianos, magistrados, los sacerdotes, los levitas, líderes espirituales del pueblo para poder encaminar una reforma que era tan necesaria en el pueblo de Judá. Pues bien, amigos, nosotros estamos reflexionando sobre estos importantes consejos y enseguida vienen unos consejos literarios muy oportunos para que usted pueda tener ejemplares en su biblioteca y poder acceder también a buena literatura y que sus hijos, su familia también puedan tener la oportunidad de poder revisar estos consejos inspirados. Luego de estos consejos volvemos enseguida. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos justamente con el propósito de hacerles una invitación más y poder presentar nuestras peticiones delante del cielo. Yo quería decirle que hoy todavía todos nosotros estamos a tiempo de iniciar un camino con Dios o de reiniciar un camino con Dios. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para recomprometer o comprometer por primera vez una vida que armonice con la voluntad de Dios. Ahora vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque a través de Josías nos muestras la importancia de volver a tu palabra o de iniciarnos en tu palabra, en tus caminos, en tu voluntad y en tu proyecto para nuestra vida. Bendícenos, ayúdanos, que todos podamos reformular un compromiso nuevo con el poder de las Escrituras y con el autor de las Escrituras. Reconsagramos a ti nuestra vida y clamamos por tu bendición. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en estos minutos de reflexión, de profundización en el estudio de las Sagradas Escrituras. Nos encontramos el día de mañana.